¿Cómo estáis, mis curiosas y mis curiosos del derecho? Soy Nacho Abogado, un tío legal. Hoy voy a hacer un vídeo algo distinto a lo que estoy acostumbrado. Esto ya no es del derecho del trabajo, sino voy a hacer una serie de vídeos porque, a vistas las encuestas que se hicieron en Instagram, pues a la gente le interesa tener consejos del día a día. Y uno de ellos será, por ejemplo, la compra-venta de coches. Y entonces os voy a dar unos consejos para comprar un coche de segunda mano. Muchísimas de las compras de vehículos son de segunda mano, entonces no solo tenéis que saber todos los consejos sobre mecánica, etcétera, que pueda haber, sino también aspectos legales o hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta en el momento de comprarlo. Y el primero de ellos sería constatar todo lo que se dice en el anuncio. Lo más importante, y esto ya es una cuestión básica: kilometraje, motor, modelo del vehículo, número de bastidor, matrícula, y comprobad que se corresponde con lo que pone en los papeles del coche. Sobre todo el número de bastidor, porque la matrícula es lo más obvio, pero el bastidor ya es algo que hay que mirarlo un pelín más a conciencia. ¿Por qué es importante constatar esto? Porque más adelante veréis que si, por ejemplo, compráis ese vehículo porque es el modelo edición limitada de la serie 3, año 98, GTI, yo qué sé, ¿vale? Que tenía una raya azul y tenía el motor X que se hizo con esta otra marca, eso, que puede ser una condición o el elemento por el cual compráis el vehículo, si después no es así, tenéis una serie de derechos o posibilidad de reclamar ciertas cosas, incluso resolver el contrato. Por lo tanto, constatad que lo que habéis comprado o lo que estáis mirando es eso, y si tiene alguna característica especial, constatadlo. Y el segundo de los pasos sería, obviamente, que antes de comprarlo comprobéis toda la documentación del vehículo, que no tiene cargas ni deudas. Aquí ya os he dicho, la documentación del vehículo, comprobad, y esto es súper importante, que el titular es el mismo que os está vendiendo el vehículo, porque luego pueden haber problemas. Sí que es verdad que hay casas de compra-venta, pero por regla general estamos hablando de coches de segunda mano entre particulares. Así que comprobad eso, y que no me lo estoy vendiendo porque es el vecino, del primo, del amigo, nada. Mejor que sea la propia persona. Luego, cargas y deudas. Esto es algo muy típico. Y las cargas, ¿qué quiero decir con cargas? Me refiero a deudas que sobre ese coche pesen, deudas de las cuales, si no se saldan, no puedes venderlo, o al revés, más bien, no puedes hacer la transferencia del vehículo. No es oro todo lo que reluce, y hay veces que hay algunos coches que se venden muy baratos, y ya os digo que si se vende muy barato, algo tiene. Lo más importante, pedid un informe de antecedentes a la DGT, o si no, también podéis ir a otras empresas que se dedican a ello para comprobar las cargas de ese vehículo. Y cargas puede ser que haya embargos, ¿vale? Por lo tanto, un embargo quiere decir que hay una resolución judicial que al titular de ese vehículo le declaran embargado X dinero, y se procede a realizar una anotación de embargo en el registro de bienes muebles, que es donde está el vehículo. Eso podría ser uno. Entonces ese coche tiene una deuda. ¿Y qué quiere decir? Que si se vende, ese dinero es para saldar esa deuda. Por lo tanto, no le paguéis. No digáis, no, luego yo lo pago. No. En segundo lugar, podría ser que tuviera lo que se llama una reserva de dominio. Y esto es también lo mismo, una anotación que se realiza en el registro, y lo que dice normalmente es una entidad financiera que este vehículo no se podrá vender, no se puede transferir hasta que no me pagues a mí. Por lo tanto, si tiene una reserva de dominio, pueden pasar dos cosas. La primera, que todavía pesen deudas sobre ese coche, que quiere decir que no esté pagado por el titular y os lo esté intentando colar. La segunda, que ya es menos habitual pero pasa, es que ese coche esté pagado pero no se pidió el alzamiento de la reserva de dominio. ¿Qué quiere decir? Yo lo he pagado, sin embargo no le dije a la entidad financiera, oye, quítamelo. Si es la segunda, es muy sencillo, el titular de esa deuda tiene que solicitar a la entidad financiera que la retire, y una vez retirado el vehículo estará limpio. Pero bueno, estos informes de la DGT merecen mucho la pena, sí. ¿Por qué? Porque os dicen el estado del vehículo. Luego hay un montón de tipos, creo que hay 5 o 6 informes que podéis pedir, desde el más sencillo hasta el más extenso, en el que tenéis todo el historial del vehículo. Pero en estos informes tenéis desde el titular hasta, por ejemplo, lo que os he dicho, si hay cargas. Entonces os recomiendo ¿que pidáis estos informes? Sí, porque valen 8,5 euros, 10 euros. 8 euros es la tasa de la DGT, y unos 10 euros es lo que te vale a través de otras empresas, y podéis ver el estado actual del vehículo, si está dado de baja o no. Lo que os he dicho, si existe una reserva de dominio, si es así, más vale una retirada a tiempo, porque después pasan problemas como que lo compréis, queráis hacer el cambio de nombre y no se pueda. Y entonces, por ejemplo, pese una deuda de ese coche de muchísimo más valor del que lo habéis comprado, y os quedáis con el coche comprado, habéis perdido el dinero, y a ver cómo arregláis esto, que esto ya lo veríamos más adelante, pero bueno, es un follón. Ya seguimos. Una vez comprobado el estado del vehículo, que todo se corresponde y que no pesan cargas, el contrato de compraventa. Y esto es súper sencillo.
Un contrato de compraventa no tiene que especificar mucho más allá de lo que dice la ley. Las partes, la vendedora, quién es la compradora, datos de todos vosotros, fotocopias del DNI, el objeto, que sería la compra del coche, poned la matrícula, el número de bastidor, los kilómetros, el estado en la medida de lo posible. Hay gente que incluso adjunta a veces fotografías del estado para que luego no le digan que ha aparecido esto. El precio. Súper importante, lo que se va a pagar por ese vehículo. La forma en que se paga ese precio también es muy importante. En cuanto al pago, se dice, pues se va a pagar X mil euros. ¿Cómo se paga? En efectivo, por transferencia bancaria, cheque o un talón. ¿Cómo? Esto lo tenéis que dejar muy claro, constatado, y si hace falta otro documento aparte en el que se diga que se hace entrega de tal dinero y con la firma de ese documento se acredita que se paga. Por ejemplo, si es en metálico, eso es lo más importante. El metálico suele ser lo que más problemas da. Poned la cantidad, súper importante, y firmado. Y si puede ser aparte, mucho mejor. Porque hay veces que los contratos modelo que os podéis encontrar aparece que el contrato ya es carta de pago, o para que se entienda que con la firma de ese contrato se acredita que se ha pagado. Todo dejadlo por escrito. Aparte de todo esto, en el contrato tenéis que aportar obviamente fotocopias del DNI y, muy importante, que os dejen firmado el documento de cambio de nombre para poder realizar por parte del comprador, salvo que lo haga una gestoría, entonces la gestoría os solicitará todo lo que necesitéis, pero básicamente es esto: fotocopia del DNI y lo que vendría siendo el documento de transferencia del vehículo para la DGT. Y siguiendo con el contrato, una de las cláusulas más comunes que se suelen poner es que el comprador conoce el estado del vehículo, etcétera, etcétera, etcétera. Y además que no hay vicios ocultos por parte del vendedor. Y aquí está el kit de la cuestión. Esto, en la medida de lo posible, no lo firméis. Que se conoce el estado del vehículo, sí. Que no existen vicios ocultos, no. Entonces la renuncia a los vicios ocultos no la pongáis, porque es la única garantía, digamos, que se tiene entre particulares, que dura 6 meses y que ya os explicaré, pero que obligaría en todo caso a que, si existiera, pues se pudiera reducir el precio de ese coche o como ya estaría realizada la compraventa, que os devuelvan dinero, o incluso a que el contrato se resuelva. ¿Qué quiere decir? Que tú le devuelves el coche y él te devuelve el dinero. Por lo tanto, la renuncia a vicios ocultos no lo realicéis. Una vez ya tenemos todas las partes, el contrato, cómo se paga, justificante del pago y el tema de los vicios ocultos, ya lo habéis comprado, ya se ha vendido, y a partir de aquí, ¿cuándo pueden surgir los problemas? También un apunte, que cuando hay el cambio de nombre, si el vehículo tiene menos de 10 años, tendréis que pagar un impuesto, el impuesto de transmisiones patrimoniales, que va en función del valor venal del vehículo, que eso conforme unas tablas que hay, lo podréis ver, y en función de eso tendréis que pagar ese impuesto, además de la tasa de cambio de nombre de la DGT. Vale, pues ya tenéis el vehículo y de repente, pues por lo visto aparecen algunos problemas mecánicos, como suelen pasar, y tiene algún problema. Normalmente se dice vicios ocultos a casi todo. Por ejemplo, compráis un SEAT Ibiza de 300.000 kilómetros y de repente le peta la correa de distribución, cuando la correa de distribución no se le ha hecho nunca, o se le hizo hace 150.000 kilómetros. Pero claro, tenía un valor de 900 euros y decís, no, es un vicio oculto, tienes que pagarlo tú. Es lo primero que os sale. Pues mirad, a ver. Lo primero, y esto es como regla general, hay que tener también muchas veces en cuenta el estado del vehículo, el kilometraje, para saber que hay cosas que no es que se oculten, sino que son propias del estado, la antigüedad del vehículo y el precio. Por lo tanto, no esperes, entre comillas, que por un coche de 900 euros no puedan aparecer ciertos problemas mecánicos. Entonces, ¿un vicio oculto qué es? Pues por ejemplo, cuando tiene un defecto o un vicio que disminuye su valor o que lo reduce de tal forma que es inútil para la finalidad que le queríais dar. Y aquí es donde entra en el segundo de los casos, lo que os decía sobre el elemento o, digamos, la característica esencial por la que lo queríais comprar. Si queréis comprar un vehículo que es un BMW un BMW M3 edición limitada Alpine con no sé qué, no sé cuánto, yo qué sé, me lo estoy inventando, y resulta que después es un BMW, un M3, pero con el kit M3 y que de motor no tiene, pues porque no os habéis dado cuenta o porque os han intentado estafar, entre comillas, ¿vale? Aquí entonces lo que podríais pedir es la rescisión del contrato, lo que se llamaría liud pro aliud, una cosa por la otra. Te han vendido una cosa y no era otra, y tú querías comprar ese coche porque era el M3 edición limitada del año 98, etcétera, etcétera. ¿Podrás pedir la rescisión? Sí. La segunda es que, por ejemplo, en un coche con un valor de mercado normal, con un estado normal, le aparezcan ciertos defectos
que reduzcan su valor. Entonces los vicios ocultos se tienen que concurrir ciertas cosas. La primera es que este vicio ya existiera en el momento previo de la venta o en la venta, que el vicio no fuera conocido por el comprador, y de ahí que os digo que no firméis nunca lo de la renuncia a los vicios ocultos. Tampoco que fuera reconocible o cognoscible en el momento de la compra. Pues os digo, problemas mecánicos es difícil verlos, o problemas ya interiores del motor por dentro es algo que no se puede realizar a simple vista, y por eso muchas veces más vale una revisión a fondo o intentar en la medida de lo posible garantizar casi todos los elementos que se puedan con una revisión. Y luego que ha de ser de tal naturaleza, y aquí donde leo, que haga la cosa impropia para el uso a la que se destina o disminuya de tal modo ese uso que de haberlo conocido el comprador no lo hubiera adquirido o habría dado menos precio. Entonces ya tenemos estos requisitos, y lo que os decía, podréis pedir, si la cosa es inútil para el uso que le querías dar, por lo que os he dicho, queríais comprar una marca determinada, un modelo determinado de un año con unas condiciones determinadas, y ese coche resulta que no lo es. Rescisión, resolución del contrato. Tú devuelves el coche y a ti te devuelven el dinero. Y la segunda de las acciones sería el saneamiento por vicios ocultos. ¿Qué quiere decir? Pides una indemnización entre comillas, o básicamente es una reducción del precio. ¿Por qué? Porque el coche tiene un defecto, tiene un vicio que de haberse conocido habrías pagado menos precio. Por eso, no lo sé. Mil historias pueden aparecer aquí, infinitos. O sea que eso es un cajón desastre donde podéis poner casi todo lo que os ocurra. Ahora bien, sin embargo, ya os digo que, como os he dicho al principio, esto tiene que ser en correlación con un estado del vehículo normal, etcétera, etcétera. Pues bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya habéis visto lo que podéis hacer o los consejos cuando vayáis a comprar un coche de segunda mano, el contrato, cómo se redacta y sobre todo lo que tenéis que tener en cuenta para evitaros sustos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos. Thank you.